Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén todos bien. Bueno, la idea es charlar un poquito de cómo poder implementar la eficiencia energética en nuestras plantas, en nuestras fábricas, con ciertas aplicaciones. Vamos a empezar viendo un poquito de teoría. Estos son las leyes que le llaman leyes de afinidad. Las leyes de afinidad lo que cuentan es que el flujo, ya sea de aire o de agua, cualquier flujo que nosotros tengamos, bueno, en realidad de agua no, de un líquido, ¿no? Va a ser directamente proporcional a la velocidad con que gira el motor. La presión va a ser una función cuadrática y la potencia va a ser una función cúbica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar estas leyes físicas que se dan en el día a día en nuestras plantas, ¿no? ¿Dónde encuentro en mi planta estas leyes? Respondiendo a esa pregunta, por suerte se encuentran en un gran porcentaje de nuestras plantas. Las aplicaciones target con las cuales se van a dar estas leyes de afinidad son los ventiladores, cualquier aplicación de ventilación, de bombeo y en compresores. Con lo cual, estadísticamente vemos que más del 80% de las aplicaciones de nuestras plantas, dependiendo un poco del segmento, por supuesto, en Food and Beverage es muy probable que sea un 80 o un 90% de las aplicaciones, cualquiera de estas tres. Por ahí en otros segmentos no se dan con ese porcentaje, pero sí seguramente en cualquier planta nosotros tenemos una gran cantidad de motores eléctricos destinados a hacer bombeo de cualquier líquido, ventilación y compresión. Bueno, entonces ya sabemos, digamos, por qué leyes físicas podemos hacer en eficiencia energética, sabemos en qué aplicaciones encontrarlas en nuestra planta, pero ahora ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos? A través de convertidores de frecuencia. Si nosotros trabajamos con convertidores de frecuencia, con regulación de velocidad, en este tipo de aplicaciones que son de ventilación, de bombeo o de compresión, vamos a tener un alto grado de eficiencia energética. ¿Por qué aplico las leyes con los convertidores? O sea, ¿por qué yo tengo digamos, esa capacidad de resolver esas leyes físicas en esas aplicaciones con los convertidores de frecuencia? Por lo siguiente. Como les hablé antes, ustedes ahí en la primera columna que ven acá, yo muevo el mouse, entiendo que ustedes lo ven sin ningún problema, como para indicarles en las pantallas lo que les quiero mostrar o lo que estoy hablando y resaltarlo. En la primera columna ven que tenemos la velocidad, ¿sí? La velocidad con que va a girar el motor, la máquina eléctrica con la que tengo asociada esa aplicación. Y vemos que está en porcentaje de velocidad nominal. Esto está en porcentaje porque, bueno, cada máquina puede tener 2 polos, 4 polos y cambiar la velocidad, pero siempre tiene una velocidad nominal y podemos hablar en porcentaje como para trabajar en una forma uniforme y general. Vemos el volumen que vimos antes con las leyes, que se trataba de volumen de aire o de caudal de líquido, la presión y la potencia. Entonces, ¿qué pasa? Como expliqué antes, siempre que yo varío la velocidad, el volumen va a ser lineal, va a ser una función lineal, y el mismo porcentaje que yo reduzco la velocidad del motor, reduzco el caudal. Y lo mismo cuando lo aumente. Si aumento la velocidad del motor, en la misma proporción voy a aumentar el caudal que voy a manejar con la aplicación. Pero ¿qué pasa? Como la potencia responde a una función cúbica, que es esta que vemos acá, yo tengo una variación muy importante con respecto a la velocidad del motor con la energía que estoy consumiendo. ¿Y por qué tengo acá pintado, digamos, como resaltando el 80%? Es muy sencillo y se ve mucho en las plantas tener un sobredimensionamiento de la máquina eléctrica. Muchas veces lo que hacemos nosotros desde el departamento de ingeniería es quedarnos siempre, dimensionar un poquito más grande, quedarnos un 10% en el bolsillo por las dudas
de que tengamos que en algún momento trabajar con un poco más de potencia. Muchas veces también lo que sucede es que heredamos algún motor de otra planta que tengamos desde otra aplicación de la planta y el motor quedó un poco sobredimensionado. Y además de dimensionar en la parte de ingeniería, por lo general, siempre un 10% como una regla genérica. ¿Qué pasa? El dimensionamiento de la máquina eléctrica se hace para la peor condición. O sea, yo quiero quedar cubierto en la peor condición. No puedo dimensionar una máquina eléctrica cuando tomando en cuenta la producción estándar, ¿no? Tengo siempre para máxima producción, para el peor escenario, digamos, en cuanto a al estrés de la máquina, ¿no? Por supuesto que si estoy en máxima producción no es el peor escenario para la planta ni para nadie, ¿no? Pero estamos hablando del estrés de la máquina. Entonces, ¿qué hacemos? Dimensionamos un poquito más grande y encima para la peor condición. Normalmente nosotros no trabajamos en la condición de mayor estrés. Entonces, la verdad que poder reducir el 80% de la capacidad de ese motor es, digamos, bastante posible en la mayoría de las aplicaciones. ¿Y qué pasa cuando nosotros podemos reducir esa velocidad para obtener el caudal que nosotros hubiésemos tenido en la nominal si no hubiésemos sobredimensionado? Al trabajar al 80%, el consumo de energía sería un 51%. O sea, yo reduzco la velocidad del motor un 20% y estoy ahorrando un 49% de energía. Entonces, por eso decimos que implementando un convertidor de frecuencia, un variador de velocidad para la máquina eléctrica que tengo esa aplicación, ahorro mucha energía y por eso decimos que la herramienta o el dispositivo físico para hacer el ahorro energético es el convertidor de frecuencia, que es el que nos permite variar la velocidad de nuestra máquina eléctrica en función de la demanda o del requerimiento que tenga nuestra aplicación. El mejor escenario es tener una máquina eléctrica de alta eficiencia. En nuestro caso sería en ABB un motor de reductancia variable más el convertidor de frecuencia. Entonces este es el mejor escenario, ¿sí? A medida que nosotros vamos mejorando la eficiencia de nuestra planta, vemos hay una eficiencia asociada a la máquina eléctrica y al motor, ¿sí? Hay diferentes normas, está la IEC, está la NEMA, y en el caso de la IEC es por número, la NEMA es Premium, Super Premium, y tienen diferentes nombres. Siempre en el tema de mejorar la eficiencia en la máquina eléctrica, va a haber un gap entre IE1, IE2, IE2 y IE3. Siempre ese gap no es lineal, va a depender de la potencia. Para menores potencias el gap es más grande, llega a ser de 3,6%, en potencias grandes es de 1,4%. Yo acá estoy poniendo una de las peores condiciones o el menor grado de eficiencia para siempre estar previendo digamos, el peor escenario, ¿no? Que sería el de menor eficiencia. A medida que voy subiendo cada nivel en la máquina eléctrica, voy a ir incrementando 1,4%. Pero ¿qué pasa? Cuando pongo un convertidor de frecuencia, ya van a ver, como vimos recién, que trabajar al 80%, como teníamos, digamos, remarcado, equivale a trabajar o a poder ahorrar un 49% de energía. Es muy probable que entonces al incorporar el convertidor de frecuencia se incremente el 49%, 50% de eficiencia y peguemos este salto, este gran salto, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que cuando tenemos una aplicación de bombeo, ventilación o compresión y podemos hacer una regulación de la velocidad, implementar el convertidor de frecuencia porque es el que nos permite tener el salto de ahorro energético muy grande. Y el último escenario, que sería con un motor de imán permanente o de reluctancia variable con convertidor de frecuencia, sería el ideal de trabajo en lo que corresponde a eficiencia energética. Normalmente en este tipo de aplicaciones se gana muchísima energía, muchas veces se gana, no, ¿no?
se cuida, se salva se ahorra muchísima energía. Muchas veces nosotros lo vemos acá en el PowerPoint, lo podemos ver, es como cuando vemos las cosas en el pizarrón de una universidad y en el pizarrón todo funciona, en los PowerPoint es muy bueno, todo se ve lindo y decimos, bueno, en la práctica esto realmente sucede de esta manera. Bueno, nosotros venimos trabajando hace un tiempo bastante grande. Yo por lo menos vengo trabajando como responsable de eficiencia energética para lo que son aplicaciones de variación de velocidad hace ya 4 años y hemos realizado bastantes Energy Appraisal, evaluaciones energéticas en nuestros clientes con muy buenos resultados y lo vemos que estas cuentas que nosotros normalmente realizamos manualmente o con sistemas de simulación, en el campo se logran muy fácilmente. ABB provee una herramienta de simulación que se llama Energy Save Calculator. Entran directamente Energy Save Tools ABB en Google, les va a aparecer esta página que pueden ir a el calculador web o se pueden bajar el calculador para una aplicación de celular, ya sea en Android o para iPhone. Son gratuitas las aplicaciones, por supuesto que el navegador web también está liberado para que lo puedan usar. Y una vez que entren, lo que se van a encontrar es el cálculo o la posibilidad de realizar el cálculo de la eficiencia que ustedes van a poder tener en su aplicación de ventilación, de bombeo y de compresión. Tienen diferentes tipos de seteo, tienen seteos básicos, dependiendo qué tan profundo conozcan ustedes la aplicación, qué tantos datos tengan de esa aplicación. Pueden trabajar en una versión básica o en una versión, digamos, más completa. Pueden trabajar con diferentes idiomas. Acá justo la captura está en inglés, está para que puedan setear el idioma español y también está para que puedan calcular. Es importante que no solo sepan, digamos, el porcentaje de energía que se van a ahorrar en la aplicación, sino también la tasa de retorno de inversión. Esta herramienta de ABB lo que les proporciona es, además de saber el porcentaje de energía que van a ahorrar, pueden seleccionar qué convertidor de frecuencia utilizar. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen un gabinete que tiene un espacio libre para poner un convertidor de frecuencia, no tienen que invertir en el gabinete, tienen que pedir un presupuesto de lo que sería el convertidor de frecuencia, el cableado, la puesta en marcha, pueden poner ahí, digamos, el costo que tiene asociado esta implementación y calcular una tasa de retorno. ¿Por qué les aclaraba esto de la tasa de retorno? Porque también tienen la moneda de pesos argentinos cargado en la aplicación, en esta herramienta. Entonces pueden hacer el cálculo en dólares, en pesos, en la moneda que ustedes deseen y quieran efectuar el análisis de factibilidad del proyecto. Vamos a indagar un poquito de eficiencia energética ahora que ya tienen un panorama de por qué se puede hacer eficiencia en cuanto a la teoría, en qué aplicaciones y cómo llevarla a cabo. Vamos a ir a andar un poquito más profundo en cada una de estas 3 aplicaciones que le comenté, que eran las aplicaciones targets, como para poder hacer eficiencia energética. Bombeo. Nosotros muchas veces es bastante habitual en las plantas manejar el flujo de nuestro líquido, del insumo que tenga, ya sea un feed-in de una máquina de papel, ya sea el caudal de agua de una planta de tratamiento de efluentes, de una planta de food and beverage. Hay diferentes tipos de aplicaciones, pero dependiendo la demanda de la producción y la demanda de caudal de agua, ¿qué hacemos? Empezamos a trabajar con válvulas que estrangulan. Muchas veces se maneja de esta manera para manejar directamente un proceso, ¿no? Para el agua que tiene que ver con un proceso de fabricación. Y no hay que confundir ahí la tecnología que tengo, sino el método. Porque, ¿qué pasa? A nosotros nos ha pasado con clientes cuando vamos a hacer una recorrida por una planta para ver dónde podemos encontrar, digamos, el punto donde comenzar, el puntapié inicial para comenzar con proyectos de eficiencia de este tipo de aplicaciones.
El feedback que tenemos del cliente, no, esto es todo nuevo, lo implementamos todo nuevo el año pasado, es un software y de hecho uno de los ejemplos que tengo más importantes que se llevó a hacer ahorro, hasta el SCADA que manejaba la válvula que estrangulaban o la válvula que hacían el control de caudal, el sistema de control era BB, era una válvula hidráulica que tenía un porcentaje de error muy pequeño, era muy exacta, pero ¿qué pasaba? Tenían un sistema de control muy bueno, última generación, una válvula muy buena, con muy poco error, pero seguían estrangulando el caño para regular el caudal. Entonces tenían tenían mucha tecnología, pero el método no era eficiente en cuanto a la energía corresponde, ¿no? O sea, seguían regulando el caudal con una estrangulación de la cañería del suministro. Voy a hacer una comparativa entonces de cómo consumiría. Yo, por ejemplo, acá dibujo una curva de una bomba típica, ¿sí? En el eje Y tenemos lo que sería la presión en metros de columna de agua y en el eje X el caudal, ¿sí? El flujo. Vamos a suponer que es 10-10, no importa si son litros por segundo, metros cúbicos por hora, no importa. Vamos a suponer que es 10-10 el caudal que necesitemos. Yo tengo el 100% de la potencia en mi punto de operación. Para obtener el 10%, vamos a suponer que son litros por segundo, 10 litros por segundo, tengo una presión de 10 metros de columna de agua y 10 litros por segundo. ¿Qué pasa si yo necesito aumentar o disminuir el caudal a 7? ¿Sí? Porque mi proceso ahora requiere un caudal de 7, ya no de 10. Si estrangulo, me aumenta la presión. Es como cuando pongo el dedo en la manguera. ¿Qué pasa? Disminuyo el diámetro de donde sale agua y ¿qué aumento? Aumento la presión. Entonces el agua sale más lejos. O sea, voy a disminuir el caudal, pero va a aumentar la presión. Con lo cual, no voy a tener ahorro de energía considerable. Siempre que se disminuye el caudal, no se gasta menos potencia que cuando se tiene el caudal nominal, pero no es significativo. Si yo en vez de trabajar modulando o disminuyendo el caudal por un sistema de ahorque de una válvula de ahorque, trabajo con un convertidor de frecuencia, ¿qué sucede? Yo ahora me voy a mover a generar un caudal de 7 litros por segundo, como cuando ahorcaba la tubería con la válvula de ajuste, pero ahora como no me estoy moviendo en la misma curva de la bomba, sino me estoy moviendo en la familia de curvas de la bomba, ¿qué hace el convertidor de frecuencia? Me permite moverme en otra curva, en otra de las familias de la curva de la bomba, y me va a permitir entregar 7 litros por segundo, pero también con menor presión. Y esto es lo que me hace la posibilidad de ahorrar energía de una manera bastante o muy grande, bastante grande. Si no queda claro algún concepto, después en el momento de hacer las preguntas me pueden consultar y charlamos, ¿sí? Otra cosa que también acá lo tengo aclarada, pero está bueno comentárselas, es que también al poder moverse en la familia de las curvas y no moverse para arriba en el caso de que ahorquen o en el caso de que bypasseen, de que usen un bypass para aumentar volumen, bajan, no se van tanto del punto de eficiencia de la máquina, acá de la bomba. La eficiencia de la bomba tiene curvas en U que vienen desde arriba, no sé si en algún momento las vieron. Y lo que tienen también con el convertidor de frecuencia es que como se mueven en la familia de curvas es mucho más fácil variar el caudal no saliéndose de la zona de mayor eficiencia de la bomba, ¿sí? Van a ganar también la posibilidad de trabajar más cercano a la eficiencia óptima de la bomba para diferentes velocidades. Este es un ejemplo práctico, ¿sí? Procesos más eficientes en aplicaciones multibomba. Cuando yo tengo varias bombas para alimentar el mismo proceso. Vamos a suponer, les voy a pedir por favor que se olviden de la columna que tienen a la derecha. Ahora como estamos todos frente a la computadora, todos las tenemos a la derecha.
no es como cuando uno la da en presencial que quedó al revés. Así que concentrémonos solamente en la izquierda, ¿sí? La de la derecha olvidémosla ahora. Concentrémonos acá. Yo tengo una bomba, en realidad tengo tres bombas. Cada bomba al 100% me entrega 75 litros por segundo y el motor a velocidad nominal de chapa consume 75 kilowatts, ¿sí? Mi proceso me demanda un caudal de 150 litros por segundo. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo tres bombas, cada bomba me entrega 75, tengo un sistema de control, pues asociado a la necesidad del proceso. ¿Y qué ve mi sistema de control? A ver, yo necesito tener 150 litros, cada bomba me entrega 75, dejo operando dos y apago una. Si dejo operando dos y apago una, tengo el caudal que necesito de 150 litros por segundo y el consumo que estoy teniendo son dos motores de 75 kilowatts funcionando a 50 Hz a velocidad nominal. Ahora, en base a todo lo que charlamos hasta el momento y cómo infiere en el ahorro energético poner un convertidor. Ahora vamos a suponer el escenario, nos vamos a ir a la derecha, en el cual yo tengo convertidores de frecuencia asociados a cada una de las bombas. Entonces, como vimos en la tablita que tenía subrayada, si nosotros trabajamos al 70% de la velocidad del motor, es lo mismo que disminuir un 70% o trabajar al 70% del caudal, y me va a entregar la bomba ahora 50 litros por segundo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como vimos que la potencia era una función cúbica, cuando estoy trabajando a 70% de la velocidad nominal, el motor me va a consumir 25 kilowatts, ya no va a consumir más 75 como velocidad nominal. Entonces, ¿qué pasa? Como cada bomba, empecé a regular la velocidad del motor y ahora me entregan 50 litros por segundo, voy a dejar prendidas las tres, porque yo al requerimiento de caudal del proceso no lo puedo variar. El proceso es el que me dice a mí cuánta cantidad de líquido tengo que bombear. Entonces, yo tengo que bombear siempre el 150, que es lo que requiere mi proceso. Pero ahora dejo prendidas las tres bombas, me entrega cada una 50, con lo cual el requerimiento de la demanda de caudal yo lo cumplo perfectamente, pero ahora como estoy regulando más baja la velocidad del motor, en vez de que me consuma 150 kilowatts, consume 75 kilowatts, que serían las tres bombas consumiendo 25, con lo cual yo voy a tener un ahorro del 50% de energía en una aplicación multibomba, de una manera muy sencilla, porque estoy regulando solamente el 70%, ¿sí? Estoy disminuyendo solamente un 30% de la velocidad nominal del motor. Y vimos que disminuir un 20% es muy posible, es muy fácil que sea posible, ¿sí? ¿Dónde puedo ejecutar este ahorro energético en aplicaciones de bombeo? Bueno, en cualquier aplicación de bombeo, ¿sí? Acá menciono 5 muy importantes, que es servicio de agua y alcantarillado para lo que sería tratamiento de efluentes, aplicaciones de bombeo, estaciones de bombeo del servicio de agua, plantas desalinizadoras, aguas industriales. Entonces, nosotros no podemos escapar nunca de tener sistemas de bombeo en nuestras plantas. Además de poder tener eficiencia energética al implementar el uso del convertidor de frecuencia, lo que tengo es también ciertas funcionalidades extras. No solo voy a empezar a ahorrar energía, sino que con ABB tiene desarrollado un convertidor de frecuencia específico para bombeo, con lo cual, además de darle la funcionalidad de poder regular la velocidad y ahorrar bastante energía, les va a dar ciertas funcionalidades para mitigar cuestiones de operación de bombeo. Yo acá tengo recopiladas algunas cuestiones que hay que tener en cuenta cuando nosotros trabajamos en aplicaciones de bombeo, que tienen que ver con la ejecución, ¿no? y con la forma de operar de la bomba. Tenemos que lidiar con el golpe de ariete, con las vibraciones en la cañería, con las pérdidas en las obstrucciones, pérdidas y obstrucciones en las tuberías, control de presión, control de caudal, control de niveles, limitaciones en el número de arranques por hora. Esto comparándolo con
con sistemas que trabajan con arranques suaves, ¿sí? El arranque suave tiene una limitación de arranques por hora que el convertidor de frecuencia no la tiene, además que con el arranque suave no se hace ahorro energético porque lo bypasea cuando llega a velocidad nominal y no existe la posibilidad de regular velocidad. Rotación en aplicaciones multibomba, el convertidor de frecuencia automáticamente puede hacer el manejo de la rotación, no solamente puede ser secuencial, sino directamente le pueden poner la cantidad de horas de trabajo que quieran que tenga cada bomba, y si quieren que quede una apagada en stand-by permanentemente, y se las va a ir rotando. Eso lo puede hacer el convertidor de frecuencia parametrizándolo de una manera muy sencilla. Lubricación en bombas sumergibles. El cuidado, este convertidor para aplicaciones de bombeo logra un cuidado muy importante en aplicaciones de bombas sumergibles porque no deja que gire a velocidades menores que la autolubricación de la bomba no es suficiente como para que se pueda lubricar de una forma segura. Problemas de cavitación y horas de mantenimiento. Bueno, todas estas cuestiones que se pueden traducir en algunas de ellas en una problemática en aplicaciones de bombeo, el convertidor de frecuencias para lo que son aplicaciones de agua lo soluciona, ¿sí? Eso es el que está interesado luego en conocer un poco más de este convertidor, podemos hacer otro webinar hablando de esto. No voy a meterme muy de lleno a este convertidor, no es la idea es hoy charlas de eficiencia energética, pero tengan en cuenta que hay muchas ayudas que se los puede brindar. Por ejemplo, cálculo del caudal sin sensor. Le puede estar calculando por la ecuación de Bernoulli que tiene interna el software y algunos parámetros que le ingresen de cómo trabaja la aplicación sin uso de sensor, le puede calcular el caudal. Bueno, tienen muchas funcionalidades. Yo ahora les voy a mostrar un video. Cuando calmamos nuestra sed, rara vez pensamos en la energía que se necesita para llenar un vaso de agua. Para tener un vaso de agua del grifo, primero hay que bombearla. Y la bomba debe ser impulsada por un motor. ¿Y cuánta energía hay que generar para hacer funcionar este motor? La energía viaja desde la central eléctrica hasta el motor a través de las líneas eléctricas. Durante todo este trayecto se producen pérdidas de energía. En el motor podemos marcar la diferencia. Se puede hacer funcionar a máxima velocidad y estrangular la salida, o utilizar un convertidor de ABB para que funcione a la velocidad realmente necesaria. Esto permite ahorrar energía de manera tangible e inmediata. Sabemos que a la hora de reducir las pérdidas de energía, todos los detalles cuentan. Visítenos en abb.es/drives. Es como para reforzar un poco el concepto de bombeo que venimos trabajando o que charlamos hasta el momento. Está orientado más a lo que es el servicio de agua, pero es lo mismo para cualquier aplicación de bombeo. Bien, vamos a interiorizarnos entonces un poquito más en lo que sería aplicaciones de ventilación. Y acá, digamos, el concepto es exactamente el mismo que para bombas, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Si ustedes regulan un caudal de aire con un damper, es lo mismo que trabajar con una válvula de estrangulamiento para reducir o disminuir el caudal de agua. El concepto es exactamente el mismo. Hay un ejercicio práctico que es exactamente igual que el de aguas, pero con ventiladores. La verdad que me pareció un poco redundante. Yo prefiero directamente que ustedes vean este video. Es el video que compartimos junto con el link del webinar, pero no sé si lo han podido ver todos. Explica muy bien y queda muy claro cómo se puede hacer el ahorro a partir de un convertidor de frecuencia para aplicaciones de ventilación, ¿sí? Los conceptos teóricos y los prácticos siguen siendo los mismos que para bombeo de agua. Eso no cambia.
Today, industry and commerce are facing an energy challenge. The pressure is on to reduce energy consumption, lower carbon dioxide emissions, and provide a secure power supply. As a result, industry and their consumers are demanding ever more energy-efficient products. Variable speed drives help to meet these challenges, and it's all thanks to an amazing theory called the Cube Law, which is what goes on inside of centrifugal pumps, fans, and compressor applications. You see, if you reduce motor speed by only 20%, you can decrease energy consumption by up to 50%. Let's check out the Cube Law in action. Here we have a fan-based machine using a balloon to demonstrate the potential energy savings of a variable speed drive versus a conventional damper control system. Here, the ABB drive controls the speed of an electric motor, which in turn drives a fan, which pushes air through this duct. Now, within the duct is a mechanical damper used to restrict airflow. Dampers are commonly used to control airflow in industrial applications. Here, the PLC collects all this information to be shown on the operator panel. Now, let's start the system up. First, we run the motor at a nominal speed with the damper fully open. Here, we're measuring input power. As you can see and hear, there is far more airflow than is actually needed to keep the balloon at the reference level. This can be caused by possible oversizing and sizing for worst-case conditions. Now I'm going to reduce the airflow to the reference level by adjusting the damper. As you can see, the current power consumption is about 100 watts. Next, we stop the damper control, open the damper fully, and turn on the ABB drive controlling the motor speed. By maintaining the same balloon height, we confirm the airflow is the same. Firstly, there's a lot less noise, but more importantly, in this case, there's a power saving of around 60%. As you can see, the variable speed drive achieves the same process throughput with significant energy savings. While everybody else is talking about energy prices, power shortages, and climate change, ABB is tackling these challenges. ABB drives improve energy efficiency, increase productivity, and decrease maintenance costs across all industries and applications. A pump or a fan run at half speed uses only 1/8 the energy of one run at full speed. This provides significant energy savings, resulting in reduced running costs and lower carbon dioxide emissions. To learn more, visit abb.com/drives. El concepto quedó bien explicado, quedó bien claro de cómo conseguir, digamos, hacer eficiencia energética en base a aplicaciones de bombeo y ventilación. Otra aplicación muy importante que tiene asociado un proceso de ventilación son las torres de enfriamiento. Y torres de enfriamiento, casi ninguna planta es capaz de tener alguna torre de enfriamiento. Es muy común encontrarlas. Y ABB tiene desarrollado un producto específico, no solamente para el convertidor de frecuencia, sino también el motor. Tiene un motor desarrollado específico para lo que son torres de enfriamiento que va solidario al ventilador, al eje del ventilador, y nos olvidamos del cardan, de las pérdidas de aceite que hay en todo las reducciones mecánicas y los acoples mecánicos entre el motor y el eje del ventilador en todas las cuestiones mecánicas, y además también se ahorran mantenimiento de todo
los elementos que entran en juego de forma mecánica que hacen funcionar esta aplicación, y también ahorro en espacio, ¿no? Porque también se tienen que tener varias piezas mecánicas en stock, porque si llega a romper alguna pieza, entonces también el stock se disminuye bastante y se tiene bastante ahorro en lo que sería mantenimiento y parte mecánica, aparte de lo que sería eficiencia energética con el uso de estos motores. Yo no voy a indagar mucho en esto porque seguramente lo van a ver con la presentación de motores de eficiencia. Bien, hasta ahí barrimos todas las aplicaciones de ventilación, ¿sí? De lo que serían flujo de aire, regulación del flujo de aire. La otra aplicación, que sería la tercera de las tres que presentamos al comienzo cuando hablamos un poco de la teoría de esto de ahorrar energía, eran los compresores. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los compresores a hacer más eficiente el uso de los compresores? Bueno, obviamente regulando el caudal vamos a poder y disminuyendo la velocidad, que ya dijimos que es lo mismo porque es proporcional del motor, ya vamos a hacer ahorro energético. Pero además, en los compresores, el uso de un convertidor de frecuencia saca el estrés mecánico, disminuye, no lo saca, ¿no? Bueno, obviamente no lo deja a niveles cero, pero sí disminuye muchísimo el estrés mecánico de la máquina, porque al poder trabajar con un PID, con un lazo de control, y no estar siguiendo ese set point de presión que tiene que tener el compresor en una curva serrucho, en una curva de apagar y prender, de pasar de tratar de mantenerlo, por ejemplo, los 7 bares de nuestra aplicación, disminuyendo a un máximo y a un mínimo, lo hace muy, muy ineficiente y tiene un desgaste mecánico muy, muy, muy grande. Entonces, no solamente les va a traer una funcionalidad de ahorro energético el convertidor, sino que les va a traer asociados costos que tienen que ver con el mantenimiento y la vida útil de los elementos que componen al compresor. Este es un compresor típico, una arquitectura de compresor típico de aire, donde van a ver acá el motor principal. Y digo, bueno, a ver, nosotros podemos trabajar para hacer un revamping, para hacer una modernización de un compresor con un convertidor de frecuencia. ¿Cómo se implementaría esto? Bueno, pondríamos el convertidor de frecuencia. El convertidor de frecuencia lo podemos cablear a nuestro motor principal con un lazo de control de la presión, ¿sí? De nuestro presostato, con un PID. También podemos cablear la protección térmica del motor, ya sean PTC o PT100. No hay ningún problema. Y también, es más, podríamos manejar, acá es un escenario, pero lo que se puede hacer es directamente también trabajar con otro control de temperatura, con otro PID dentro de este convertidor de frecuencia, y por un relé de salida trabajar en on-off. No va a ser tan eficiente como tener otro convertidor de frecuencia, pero sí ya pueden hacer un control on-off de este ventilador, en consecuencia actúe con el lazo de control de temperatura. Y además acá lo que van a tener, digamos, de los que les comentaba antes, no solo van a poder tener el ahorro energético que conlleva el poder regular la velocidad de ese motor, sino que van a poder poner, por ejemplo, una parada de emergencia si no la tenía, van a tener un HMI, en el HMI van a poder levantar la curva de cargas. Los HMI, los paneles de los convertidores de frecuencia pueden graficar en histograma, pueden graficar hasta 14 pantallas, pueden dejar graficando la presión en función del tiempo. Entonces también le va a dar un acceso al usuario, ¿sí? Una interfaz hombre-máquina muchísimo más amena que la que tenían previo a la implementación del convertidor para hacer eficiencia energética. Y bueno, y hasta acá llegó la presentación de lo que corresponde a eficiencia energética. Les dejo un abrazo y muchas gracias por la participación. Gracias, Diego.